Entonces iniciar la grabación para poder iniciar la presentación de PowerPoint que tengo por acá. Nosotros ya habíamos hablado entonces en las sesiones pasadas sobre, sobre el circuito. Creo que esto ya lo habíamos trabajado. Voy a de todas maneras presentar nuevamente aquí la presentación de lo que estamos haciendo, porque estamos instalando un circuito eléctrico básico que fue lo que ustedes hicieron. Entonces nosotros ya vimos cómo es un diagrama, cómo es el esquema multipilar, el diagrama de planta, cómo se hace uno topográfico, que si usted quiere hacerlo en un software excelente, el plano de planta que también se puede hacer en software como AutoCAD, etcétera, y los diagramas unipilares y multipilares que usted los puede también hacer en el cuaderno, también tenemos software y cómo se hace los puntos de conexión, ¿sí? Ahora, pues nosotros vimos el diagrama muy básico y ya vimos lo que es el diagrama de montaje, que es el diagrama donde usted sí coloca las cajitas y por dónde va el cable, cuántos cables van. No hemos visto con toma a tierra por ahora. Y el último que vimos fue la conexión de un circuito básico donde hay un toma corriente. Sí fue el trabajo que ustedes hicieron. Entonces tenía que haber tres elementos. Un punto de luz, que es el bombillo que nosotros tenemos acá, un interruptor y un tomacorriente, ¿sí? Que eso sería como uno de los circuitos más básicos que está integrando a esto que le llamamos el circuito de fuerza, que es donde se conectan o desconectan electrodomésticos, que son los tomacorrientes, y estos que son los puntos de luz en donde se supone que uno más o menos hace un cálculo, aunque de todas maneras el usuario puede, digamos, uno tiene que tener cuidado porque aunque si los bombillos LED de ahorita pueden tener 9 vatios, o sea, tener menos consumo y uno puede colocar una protección más pequeña para el circuito de iluminación o puede colocar unos cables de pronto más delgados para la línea. A veces no es recomendable porque los usuarios pueden cambiar un bombillo y de pronto el señor cambió el bombillo y ya colocó, le dio por colocar un bombillo de más potencia o de pronto en el mismo techo, pues acá en Bogotá no es común, pero en otras ciudades pueden instalar un ventilador arriba que va a techo. Y un ventilador pues es un elemento que consume bastante. Entonces ahí toca tener mucho cuidado. Por ejemplo, nosotros hemos visto que se puede colocar, por ejemplo, vuelvo y digo, Bogotá y Colombia es una ciudad que no tiene cambios climáticos significativos, pero cuando uno mira electricidad, por ejemplo, fuera de la industrial, sino la doméstica, en Argentina, en España, en Estados Unidos, ellos pues hablan de aires acondicionados, nosotros hablamos desde una ducha eléctrica de pronto, pero ellos hablan del aire acondicionado, el microondas, ellos hablan de los circuitos de calefacción porque muchas veces, digamos, por ejemplo, en un invierno hay un circuito de calefacción y algunos son eléctricos, son de alto consumo, pero hay circuitos de calefacción eléctricos o calentadores, por ejemplo, de agua y el agua se pone a circular por una tubería y calienta la vivienda. Entonces, digamos que hay muchas aplicaciones, sobre todo, vuelvo y digo, y hay algunas casas que no son las sencillas de nosotros, sino, por ejemplo, casas inteligentes o en otro lado donde instalan calefacción en algunas casas que son, por ejemplo, estratos 5 o 6, donde hay aire acondicionado, de pronto alguna calefacción, o por ejemplo, en Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, en donde se instalan aires acondicionados, ¿sí? Entonces esto también, digamos que cambia cómo va la instalación eléctrica. Estamos en una como muy sencilla, pero el usuario puede incluso ampliarla después, entonces por eso hay que tener eso en cuenta en los diseños. Tenemos el circuito básico, ya ustedes conocen el circuito básico, todas las conexiones van en paralelo, ¿sí? Y pues estamos viendo cómo se hace el diagrama de montaje, cómo se hace un esquema multipilar y las instrucciones de instalación. Eso ya nosotros lo revisamos y dejamos un ejercicio, ¿sí? Entonces vamos a ir a lo que son las instalaciones en vivienda, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos el tomacorriente. Si nosotros hiciéramos un esquema, aquí estaría un diagrama pictórico. Entonces, en el diagrama pictórico, perdón, voy a ir acá a ver si se puede señalar con el puntero láser. Listo. Tenemos un diagrama pictórico
Y en el diagrama pictórico, pues nosotros podemos ver acá cómo se coloca la puerta. De pronto, no sé si ustedes alcanzan a ver acá que se dibuja en una perspectiva, se usa un punto de fuga generalmente, y ahí se deja cómo está colocada la canaleta. Puede que aquí haya una caja de paso y tenemos la toma. Más adelante pues vamos a ver eso de alturas porque eso tiene una reglamentación, la altura de las tomas, la altura de los interruptores y dónde se colocan y las distancias y cuántos interruptores, cuántas tomas por ejemplo por habitación, por área también. Aquí estamos en el diagrama multifilar donde tenemos una línea que es la línea de neutro y otra línea que es la línea de fase y como las dos pues están llegando a la toma, es una toma muy básica. ¿Sí? Tenemos el interruptor, que ya lo vimos, el interruptor unipolar, porque hay interruptores que nosotros vimos también de diferentes tipos. Entonces simplemente aquí ya tenemos el interruptor de luz y aquí está colocado el interruptor a su altura para la puerta. Miren que el interruptor queda del lado de donde se abre la puerta, o sea, es lo más lógico. Usted entra a un cuarto, abre la puerta, generalmente las puertas se abren hacia la izquierda y con la mano derecha usted prende el interruptor. Debería quedar ahí, es como lo más lógico cuando uno es el que monta el circuito desde cero o digamos son los electricistas que diseñan o instalan la parte eléctrica. Entonces, después de que ya construyeron la casa o en la construcción de la casa, antes de que hagan los acabados, pues el electricista hace los regates y coloca la tubería y coloca toda la instalación eléctrica. ¿Sí? Entonces, él es el que los coloca y sabe dónde colocarlos. En nuestras casas, de pronto algunas más antiguas o unas de pronto que algunas personas que no tienen esta formación o conocimiento, pues lo hacen, pues a veces quedan en lugares bastante extraños. Yo he visto interruptores que están a alturas que no son permitidas, o muy bajitos, o ya demasiado altos, porque ya un niño de pronto no podría accionarlo unos interruptores que no le toca casi que ser adivino para ir a ver dónde encuentra el interruptor. No sé si les ha pasado de pronto. Entonces, por eso pues se intenta. Dentro de los diagramas que vamos a ver también está el pulsador. El pulsador permite actuar sobre un aparato durante un tiempo en que se encuentra presionado. O a veces, por ejemplo, los pulsadores se colocan, podemos hablar, por ejemplo, de iluminación, cuando son una iluminación externa al conjunto habitacional o la unidad, eso tiene un nombre dentro de la parte eléctrica que es el conjunto unifamiliar, ¿sí? Cuando estamos hablando de un apartamento, entonces tenemos conjuntos de apartamentos y afuera hay un área que pertenece al edificio donde hay una iluminación del edificio. Entonces, por ejemplo, todo el sistema eléctrico para que ustedes tengan citófono, para que pronto pueda usted abrir la puerta y presionar un botón desde su apartamento para que se abra la puerta del primer piso porque usted queda en el sexto o séptimo piso si tiene ascensores o tiene una instalación eléctrica que no es del uso de la vivienda, sino es del uso común. Entonces eso se llama ya alumbrado público o alumbrado común de un edificio. Entonces cuando usted en esos edificios de apartamento, no sé si les ha pasado, que algunos no tienen un interruptor para la luz, sino un pulsador. Entonces usted presiona y la luz se mantiene prendida cierto tiempo y luego de ese tiempo se apaga o ahora pues en la actualidad se utilizan sensores, entonces usted llega a su vivienda de noche, el sensor incluso detecta la luz porque de día no se prende, cuando es de noche y detecta movimiento o detecta, pues depende de lo que, cómo se haga el sensor, si es de movimiento, si es un sensor de paso o si es un sensor de infrarrojo, es decir, de calor, detecta cuando hay una persona en alguna parte. Entonces, el sensor se activa y dura prendida la luz un tiempo que lo define, se puede programar, se puede ubicar y se apaga automáticamente. Entonces también tenemos pulsadores para activar luces. Vuelvo y digo, son luces que se activan durante un tiempo. O incluso ya estamos ya en la era inteligente, recuerden que vimos algunos pulsadores que ya usted ni siquiera el interruptor es mecánico, sino el interruptor es electrónico y funciona como el táctil de un celular. Usted simplemente presiona y prende la luz, presiona y apaga la luz, pero es electrónico el mando, ¿sí? Aquí tenemos cualquier cantidad. ¿En dónde tenemos generalmente pulsadores? Pulsadores, por ejemplo, para el timbre, o si estamos hablando de una cantonera de una puerta eléctrica, también podríamos tener un pulsador. Entonces tenemos el símbolo aquí, este es el símbolo de un timbre, y simplemente un pulsador, y cuando se presiona el pulsador,
después el sonido del timbre, ¿sí? Entonces, hoy vamos a como ampliar esos esquemas de, sobre todo lo que es circuitos de alumbrado. El tema de hoy es circuitos de alumbrado. No olvidar que para los circuitos de alumbrado, pues mañana yo les dejo la tarea como, bueno, la actividad de aquí a 15 días, pero tenemos el esquema funcional, el esquema multipilar y el esquema unipilar. Ya vamos a colocar fase, neutro y tierra en esos esquemas, ¿sí? Les recuerdo entonces que vamos a tener un diagrama también, que es el diagrama de planta. Por ejemplo, si yo les digo ya vamos a hacer una habitación, y entonces en la habitación quiero que ustedes, la actividad va a ser, por ejemplo, dibuje una habitación con dos puntos de luz, y los dos puntos de luz van a ser activados con dos interruptores conmutados. Entonces usted tiene que hacer el diagrama de planta, el diagrama unipilar, el diagrama multipilar y el diagrama de conexión de montaje, ¿sí? Como hicimos ya un ejemplo para el circuito básico. Vuelvo y digo, es súper sencillo porque son sencillos, solamente que toca dibujar un poquito más. Aquí es donde está, por ejemplo, para que no se les olvide, lo coloco aquí en la guía que les voy a dejar de trabajo. Entonces aparece el interruptor unipolar, el interruptor bipolar, es decir que enciende dos, gracias. El interruptor unipolar, el interruptor bipolar. Hoy vamos a conocer el conmutador, la llave de cruce, para qué se usa, el interruptor temporizado, que es el que les digo yo, que también se dibuja de una manera, incluso hay un interruptor graduador. ¿Qué quiere decir el graduador? En algunas viviendas usted puede incluso controlar la intensidad. Si usted no necesita que la luz esté ahí al 100%, usted puede colocar una iluminación media, una iluminación baja. Hay unos que tienen como alta, media y baja. Hay unos que usted puede graduarla, es decir, colocarla en el punto que usted quiera para la iluminación que usted quiera. Incluso ahorita he visto unos videos de la última tecnología. Entonces usted tiene desde el celular, usted controla toda la iluminación, entonces usted puede prender y apagar desde su celular, y tiene obviamente los comandos directos también. Entonces usted puede saber todos los puntos de iluminación de la casa y puede prenderlos y apagarlos desde el celular también. Tenemos el pulsador unifilar, que es este de acá, cómo se dibuja un pulsador de un timbre. La lámpara fluorescente, que son de esas lámparas que son el tubo ese fluorescente que todavía se sigue dibujando, porque en la parte comercial y en la parte sobre todo de iluminación externa se sigue trabajando mucho. Las lámparas normales, el tomacorriente de 16 amperios, un tomacorriente de 10 amperios. Recuerden que los tomacorrientes también hay unos para un uso un poco más elevado, entonces soportan más corriente. Sobre todo se utilizan en industria, donde se conectan. Por ejemplo, si usted tiene un taller y en el taller tiene máquinas, entonces usted va a conectar taladros, va a conectar sierras de banco, va a conectar, bueno, un poco de elementos, entonces tiene que tener tomacorrientes que soporten mayor amperaje. Se dibuja la línea con el número de cables, la tierra y el nudo, ¿sí? Eso es como recordando esa parte. Vuelvo y les digo, entonces tenemos el diagrama topográfico, que usted dibuja dónde es que va. Si yo les digo, hay que una habitación dibujarla y va a tener dos tomas, una luz, dos luces que se prenden de forma individual, y tal cosa, pues usted tiene que hacer el dibujo topográfico, luego el unipilar, luego, perdón, el multipilar, luego el unipilar. Miren ustedes que aquí hay un multipilar, en este multipilar hay un interruptor. Este es un interruptor que prende al mismo tiempo dos bombillos. Ahorita vamos a mirar cómo se le llama esto. Aquí hay un toma corriente, y aquí este es un cable en donde hay dos toma corrientes sencillos separados, y este es un toma corriente con polo a tierra. La línea de tierra la trae acá, ¿sí? Digamos que hay que revisar cuando son toma corrientes sencillos, que solamente traen dos. Ya casi que no se venden porque eso es una normatividad obligatoria que tengan no toma tierra, y está el toma corriente con toma tierra. La representación unifilar del mismo circuito, entonces ya son dos cables, hacia aquí van tres cables, porque pues va al interruptor y va al toma corriente. ¿Por qué tres cables? Porque en el mismo tubo van los tres cables. Los tres cables pasan, no se conectan al interruptor, pero pasan hasta acá porque tienen que ir derecho al toma corriente y se devuelve, ¿sí? Nosotros ya vimos cómo están los dos puntos de luz y están los dos tomacorrientes que son
los tomacorrientes unipolares. Este de acá, al tener esta línea, es un tomacorriente con toma tierra, entonces por eso va eh, la línea de toma tierra. Aunque aquí se me hace que debería haber otra línea de 3 si ahí va una toma tierra. Bueno, representación del montaje. Entonces el montaje ya como explicamos como en la cajita, aquí está el interruptor, la cajita de la toma. Eso ustedes pues ya lo tienen claro. Ahí están los dos puntos de luz, un solo interruptor y las líneas de entrada. Vamos a ver entonces, lo de hoy es sencillo, muy básico, son los tipos de circuito de alumbrado, ¿sí? Entonces generalmente se dibuja el esquema multipilar para los circuitos de alumbrado porque son muy sencillos. Vamos a ver unos tipos de circuitos de alumbrado. Existen 5 modalidades, entonces ojo, hay 5 modalidades que vamos a representar acá. El punto de luz simple, el punto de luz conmutado, el punto de luz de cruce, dos puntos de luz simultáneos y dos puntos de luz independientes. Aquí tenemos el punto de luz simple, eso lo vamos a trabajar, ahorita lo explico con el cocodrilo, incluso se puede trabajar porque el cocodrilo permite trabajar así. Pues ya sabemos que no estamos trabajando con pilas de 9 voltios, sino que estamos trabajando con 120 voltios, ¿sí? Que es la energía alterna que llega de la empresa. Tenemos el punto conmutado. ¿Qué quiere decir conmutado? Que hay un solo bombillo, una sola luz que conmuta y podemos activar o desactivar por medio de dos. El de cruce que podemos activar una sola con 3. Simultáneos, es decir, un interruptor apaga o prende 3, 4, 5, 10, 20 iluminaciones, 10 puntos de luz. Y independientes es cada uno por separado, ¿sí? No puede prender el. Depende del que diseñe, por ejemplo en el baño hay veces se dejan dos lucecitas, bueno, o por ejemplo en los dormitorios se deja una luz pequeña a veces, interrumpida, sobre todo ya cuando se piensa en el diseño arquitectónico de una casa, la iluminación hace parte del diseño arquitectónico, entonces los puntos de luz se dejan por ejemplo a veces dos en un cuarto y los dos son individuales, o por ejemplo hay veces hay una luz para, he visto viviendas que tienen dentro del cuarto baños. Entonces el dormitorio tiene un baño interno y hay un interruptor, pero el interruptor es doble y viene separado ese interruptor doble y prende la luz del baño para cuando uno entra y sale del baño y además de eso prende la luz de la habitación y están ubicados en el mismo interruptor. ¿Sí? Entonces pueden ser independientes, pero están ubicados en el mismo. Puede ser un interruptor doble, pero independiente. Generalmente entonces los planos se dibujan, entonces vamos a ver que los puntos de luz se dibujan, ya ustedes conocen que es el círculo con la X, ¿sí? En el esquema unifilar pues se dibuja generalmente el PIA, es decir, la protección y desde ahí para adelante, pero pues nosotros lo vamos a representar muy básico acá. Entonces aquí tenemos el interruptor general de fase, es decir, la protección individual, el taco que nosotros conocemos, pero ya sabemos que llama el disyuntor, breaker o el termomagnético también le conocen, porque pues tiene protección termomagnética. Entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo el diagrama por donde se ven los cables y digamos que este sería como el diagrama de una vivienda, del circuito de iluminación de una vivienda. ¿Qué tiene? Tiene un punto de pasillo con su interruptor, tiene el baño donde se activan las dos luces del baño por un solo interruptor, la habitación tiene interruptores separados para dos luces que hay en la habitación 2 viene de la misma manera, el salón tiene un punto de luz conmutado y la cocina tiene 3 interruptores de cruce. Bueno, un interruptor de cruce y 2 conmutados, o sea que se puede activar desde 3 partes diferentes. Hay cocinas, hay halls, por ejemplo, muy largos y se necesita a veces. Eso se ve más que todo en bodegas, por ejemplo, estos puntos de luz, así que van uno seguido de otro, etc. Entonces una habitación puede tener los siguientes puntos de luz, o vamos a ver el primero. El punto de luz simple. Entonces, en una vivienda, de ejemplo, pues vamos a tener, y es muy sencillo porque ya pues lo hicimos, solo que tenía aquí la toma, pero es un interruptor, el bombillo
y la fuente, que en este caso pues va a ser alterna, ¿sí? Y aquí tenemos el interruptor y el bombillo. Ese pienso que pues no es para que ustedes sepan que se llama punto de luz simple, pero pues es súper sencillo y usted ya lo conoce. Este es el que pues vamos a explicar muy bien hoy porque ya de pronto es nuevo para ustedes. Se le llama el punto de luz conmutado. Es un punto de luz que se puede encender desde dos sitios a la vez, como por ejemplo en la sala, en el salón, ¿sí? Sobre todo es en espacios grandes o en hall o en escaleras también es muy usado. En la parte de abajo y en la parte de arriba de una escalera se generan, pues para que uno no se tenga que bajar, ay, se me olvidó apagar la luz, y toque bajar la escalera y volver a subir la escalera, ¿sí? Pues en la actualidad eso se ha dejado un poco eh, porque ya tenemos luces automáticas. Entonces digamos que esa es la parte final que vamos a ver, que es todo lo de domótica, que es todo lo de luces automáticas. Entonces allá nosotros incluso no, pues toca es conocerlas y saber cómo se instalan, pero ya no hacemos esas conexiones, porque ya los sensores funcionan como interruptores, entonces ya son luces que vienen sin interruptor. De todas maneras, en esos tipos de luces automáticas se dejan unos controles de mando opcionales, es decir, están ahí en la casa, pero pues casi no son operados porque está funcionando el automático. A veces la electrónica falla, se daña esa parte automática, entonces está como ese otro elemento de soporte. Entonces voy a colocar acá a ver si me sirve y abrir el cocodrilo para poder mirar. Tengo muchas ventanas aquí abiertas. ¿Hasta el momento tienen alguna pregunta, inquietud? ¿Aló? ¿Si me están escuchando? ¿O están No, durmiendo? señor, no, señor. Bien. Pero aquí tenemos el software del cocodrilo. Vamos a montar el mismo circuito que está ahí. Entonces, yo no sé si ustedes ya conocían este software, me imagino que lo trabajaron en décimo. Es un software súper sencillo, hay varios software súper sencillos, pero este me parece que es de los más sencillos. Se puede trabajar con, como está aquí, con, bueno, cuando uno abre el programa le dice que si quiere trabajar con dibujitos o si quiere trabajar con diagramas esquemáticos. Pues ustedes ya no están para trabajar por dibujitos, entonces yo les coloqué aquí con diagramas esquemáticos. Entonces vamos a, aquí a donde dice switch o interruptores, colocamos este interruptor, que aparece acá. Bueno, son interruptores de tipo conmutado. Entonces coloco el interruptor conmutado, que es el que aparece acá, ¿sí? Incluso le doy ver, zoom por 2 para que ustedes lo puedan ver mucho mejor. Y pues le vamos a colocar la fuente. Entonces en este caso pues estoy simulando una fuente de 9 voltios. Ya sabemos que pues funciona con energía alterna igual el circuito. Y lo que hacemos es colocar otro interruptor acá, entonces voy a interruptores y tengo otro interruptor acá, pero pues lo voy a colocar al otro lado. Es el mismo interruptor, ¿no? Solo girado acá y conecto los puntos. El interruptor conmutador tiene tres posiciones, ¿sí? Aquí este positivo nos va a hacer las veces de que es la fase y el neutro va a ser como las veces de negativo. Entonces el neutro se va hacia el bombillo, hacia la iluminación. Entonces al bombillo le llega siempre, recuerden que siempre en los interruptores nos interrumpen o la línea positiva por seguridad o el neutro. Entonces, ¿qué va a suceder? O sea, yo igual lo coloqué ahí los dibujitos, porque pues si alguien no puede ver la explicación o algo así, pues lo va a poder ver ahí en el PDF, en donde se observa que, por ejemplo, en este caso quedó apagado. La persona está en un lado de la habitación y puede prender y apagar la iluminación. Por ejemplo, digamos, usted ya subió la escalera, desde el interruptor de arriba de la escalera puede prender y apagar. Pero bajo la escalera va a salir de la casa o alguna cosa así y también puede prender y apagar el circuito. Si ven la utilidad, y para eso necesita comprar un interruptor que se llama interruptor conmutador. No sirve un interruptor sencillo. No sé si con respecto a eso tengan alguna pregunta. Es un circuito súper sencillo. Mañana de pronto pues utilizo ya el cadecimo para que de pronto ustedes lo puedan ver allá en el cadecimo, que también están los interruptores conmutadores. ¿Aló? ¿Sí?
¿Sí en el circuito? Sí, señor. Listo. Vuelvo y digo, Sí, profe. la utilidad es en un pasillo largo, entonces una persona no tiene que devolverse. Por ejemplo, si hay un pasillo a la salida de su casa, o hay unas escaleras, o hay un garaje, por ejemplo. Entonces, generalmente cuando hay un garaje, hay un interruptor en la entrada de la casa, eso es muy estadounidense, entonces usted cuando entra al garaje tiene el interruptor, pero si usted va a salir del garaje, en la salida del garaje también hay otro interruptor para prender o apagar la luz, ¿sí? Bueno, aunque los estadounidenses ya tienen un poco de controles, y ellos incluso desde el carro cuando van a entrar se abre y se cierra automáticamente el garaje. Esos circuitos, por ejemplo, son muy usados en Estados Unidos para el ingreso de los automóviles. Allá es muy común que tengan automóviles casi que todo el mundo, pues la mayoría, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos el circuito. Como les digo, es súper sencillo. Lo vemos acá. Ahí coloqué los diagramitas que ayudan a entender precisamente el funcionamiento del punto de luz conmutada. Aquí igual lo explico, entonces en la bombilla están conectados, que cuando pulso sobre cualquiera de los dos conmutadores, la bombilla se prende o se apaga porque pues hay contacto entre los dos. Entonces siempre va a haber uno que está conectado, se llama conmutador porque está o conectado a uno o conectado al otro siempre. Entonces el otro conmutador pues puede también continuar o desconectar, ¿sí? Entonces ustedes lo pudieron ver ahí ya. El siguiente es el punto de cruce, ¿sí? El punto del cruce, pues aquí ponen el ejemplo que es el que se tiene, por ejemplo, en una cocina, la luz se puede encender desde 3 sitios diferentes. Entonces ya para poder, ojo, a punta de conmutadores sería muy complicado construir puntos, digamos, o sistemas diferentes. Tener más de 3 controles para una misma luz. Entonces toca tener ese que se llama el interruptor de cruce, ¿sí? Entonces consta de dos conmutadores y de un tercero que le llaman llave de cruce, que al pulsarlo lo que hace es eso, le llaman llave de cruce porque lo que te hace es cruzar los dos, ¿sí? Entonces ahí se puede ver el sistema de funcionamiento, lo vamos a ver acá nuevamente en este. Entonces la llave de cruce tiene cuatro cables, tiene dos, cuatro, seis en este caso. Seis terminales para conectar una llave de cruce y aquí podemos ver cómo se realiza la conexión. Lo que vamos a hacer, pues aquí invocamos nuevamente a nuestro amigo el cocodrilo para primaria y lo que hacemos es, bueno, puedo dejar eso ahí, porque vamos a necesitar esos dos y vamos a necesitar el punto. Movemos aquí, movemos esto un poco para acá y lo que hacemos es buscar la llave de cruce también que está aquí. Entonces nos vamos acá, la llave de cruce que aparece en esta de acá, ¿sí? Vuelvo y digo, le llaman llave de cruce porque uno puede intercambiar, ¿sí? Profe, ¿no le puede colocar otro bombillo? Pues lo que pasa es que estamos viendo cuando uno controla un solo bombillo con dos o con tres interruptores. Ahora, pues de pronto si es un salón, pues el salón puede ser que tenga 4 o 5 bombillos también. O sea, yo le puedo colocar aquí los bombillos que yo quiera. Puede ser una sala y nosotros sabemos que, por ejemplo, las salas tienen 2 o 3 puntos de luz. No sé, en sus casas, por ejemplo, a veces es sala comedor, entonces viene sobre la sala un punto de luz y sobre el comedor otro. O si es sala comedor y un pasillito, puede tener tres. ¿Sí? Yo lo puedo colocar acá los bombillos también. Sí, eso era lo que me estaba preguntando, caballero. Sí, profe. Sí. Sino que como le llaman a eso, lo que pasa es que digamos, cuando en los libros de electricidad le llaman a conmutado o punto de cruce porque se enciende una iluminación, pero esa sola iluminación puede que tenga 3, 4, 5 bombillos conectados al mismo punto. Eh, Profe, ¿los 9 voltios sí le alcanzan con los tres bombillos?
Aquí para los 9 voltios, sí, pues lo que pasa es que esto es un software y pues el software tiene unas cuestiones que a veces pues no, eso no es la vida real, ¿no? Es una simulación. Entonces aquí a veces pasan cosas que en la vida real, por ejemplo, no pasarían. Por ejemplo, si esto fuera un bombillo de 120 voltios, pues jamás va a prender con una pila de 9 voltios, jamás, jamás, jamás. Pero si fuera un bombillo de esos de instalación navideña, pues usted le coloca la pila de 9 voltios y lo enciende. Ahora esos bombillitos de filamento pues ya no los venden. Ahorita son LEDs, la iluminación se está cambiando mucho a lo que son iluminación LED. Eso pues es más, hay que saber instalarla pues es más eficiente, más sencilla, pesa menos. Por ejemplo, uno en vez de tener que instalar antiguamente, pues incluso hasta los tubos fluorescentes, pues ahorita son más baratos por lo que se consiguen, pero por lo que la gente se está deshaciendo esos tubos fluorescentes, pero el tubo fluorescente pues usted lo reemplaza por un panel LED. El panel LED ahorita es un poco más caro, pero con el paso del tiempo yo creo que si se fabrica mucho más seguido, pues los paneles LED y consume muchísimo menos. Entonces, eso se está utilizando bastante para iluminación comercial. Aquí entonces tenemos el interruptor. Vamos a ver si funciona lo de los. Conectamos acá y acá. ¿Sí? El conmutador se conecta acá. Luego, para hacer el cruce, lo que tengo que hacer es que estos de acá se conectan a este de acá. Y entre estos dos que van interconectados, conectan al otro. Con eso se tiene un interruptor de cruce. Hay varios interruptores de cruce. Entonces lo que hago yo es, este me prendió los bombillos, ¿sí ven? ¿Por dónde va el camino? Pues mire que el camino se va por acá, se va por acá, este conecta acá y hace que llegue ahí, ¿sí? Ahora, si yo conecto este de acá, ¿qué va a pasar si yo lo bajo acá? También prende, no importa, porque el de arriba por donde está llegando no está conectando, miren ustedes que este de acá lo lleva, pero ni lo conecta aquí, ni lo conecta acá. Pero cuando yo conecto con el de abajo, pues a través de este de acá, logra tener un camino para llegar al final. Entonces con el segundo interruptor también puedo controlar. Con este interruptor también, prender y apagar, prendo y apago. Y aquí también puedo prender y apagar en cualquier momento. No importa si este otro está en la otra posición, pues yo puedo también prender y apagar. No importa si el otro está en la otra posición, puedo prender y apagar. ¿Sí? Entonces los tres me sirven para controlar uno, dos, tres, 500 bombillos que tenga. ¿Sí? ¿Claro hasta ahí? Sí, profe. Listo. Entonces a este le llaman, a ver, le doy más bien cancelar y lo que hago es pasarme para acá. Listo. Entonces a ese le llaman el punto de cruce, ahí están todas las posibilidades en el dibujito para que si usted tiene tiempo, porque algunos estudiantes, no, es que no tengo el computador, no tengo el software, y pues la idea es hacer también las guías para los estudiantes de no conectividad, entonces pues ahí pueden ver cómo el circuito cambia. Ahora, lo que usted me estaba preguntando, que era dos puntos de luz que se encienden a la vez, es muy sencillo porque lo que pasa es que esto se ve muy sencillo acá. El complique es cuando a uno como electricista es que le dicen, no, es que yo quiero que las dos luces se enciendan porque cuando ya usted hace el montaje, es decir, le toca hacer regatear, montar el interruptor, montar los dos puntos de luz y hacer que ese interruptor controle los dos puntos de luz. Pues en el software, por eso yo les estoy mostrando para que lo entiendan eléctricamente, pero pues en la práctica lo que tiene uno que hacer también es que todo esto va con tuberías, con cajas de paso y con cable. Entonces el electricista, pues en la práctica, pues tiene que dimensionar el cable y saber por dónde se va mejor, ya sea que ya exista la tubería o ya sea que desde cero pues usted le toque romper pared y mirar o montar canaleta o montar la tubería. Entonces usted tiene como electricista que decir, listo, señor, claro, yo hago el trabajo, entonces necesito tantos metros de tubo PVC, no sé qué, o de tubo o de canaleta, necesito que me compre un interruptor de tal calidad, necesito dos rosetas de tal tipo, y usted
pide los elementos y usted le toca taladrar, le toca montar la canaleta, montar chazo, pegar a pared o hacer y romper. Entonces en todo eso es donde uno cobra. ¿Sí? Un punto de luz. Vamos a ver más adelante que pues uno va cobrando y a uno le dicen, no, pero ¿cómo así? Pues, el trabajo también cuesta. ¿Sí? Entonces, ahí se ve súper fácil, ¿no? Uno dice, ay, no, pues esa bobada. Porque son dos bombillos en paralelo, ¿no? Ustedes ya montaron ese circuito en paralelo. Tenemos paralelo, mixto, pero generalmente en viviendas se utiliza mucho la conexión paralela. Generalmente todos los elementos de consumo van paralelos y los elementos de control, o sea, estos de control que son interruptores, sí van en serie. Tenemos dos puntos de luz independientes. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en una habitación pueden existir dos puntos de luz, pero esos ser independientes. ¿Qué quiere decir? Que cada punto de luz tiene su interruptor. Eso quiere decir que van en serie con el bombillo, pero van en paralelo con eh, la fase. Entonces son individuales. Este interruptor me activa esta luz, este interruptor me activa esta luz. Esto pues es un poco más complejo cuando esto viene en esos interruptores que no sé si ustedes han visto, pronto tenga en su casa, su apartamento, que viene un interruptor doble y ese interruptor doble usted dice, yo puedo prender la luz, por ejemplo, en la sala. Yo puedo prender y apagar la luz de la sala y también desde ese punto prender y apagar la luz del comedor. Usted puede tener un interruptor doble conmutado. Entonces se puede prender la luz de la sala y del comedor desde la habitación, desde la salida de un punto, y también se puede prender desde la otra esquina si es una sala comedor grande. Pues ¿para qué? Para que las personas no tengan que irse hasta el otro extremo de la habitación, perdón, hasta el otro extremo de la sala comedor, usted irse hasta el otro punto a tener que prender la luz. En las cocinas también es muy útil que tenga uno un interruptor de la cocina. A veces las cocinas atraviesas, vienen abiertas, entonces generalmente tienen dos, tres puntos. Bueno, y hasta ahí serían como esa sería como la sesión de hoy, que nosotros tengamos muy claro que hay el punto de luz simple, el punto de luz conmutado, el punto de cruce, los que se llaman el punto simultáneo, que es un interruptor que activa varios puntos de luz y está independiente. ¿Los puede uno mezclar? Claro, puede haber un conmutado simultáneo, es decir, que es un conmutado pero que enciende varias iluminaciones como lo mostramos ahorita en el programa, o puede ser conmutados independientes, entonces pueden ser dos conmutados independientes, etcétera, ¿sí? Sobre todo, pues lo que usted decía, puede haber un conmutado simultáneo o uno de cruce simultáneo. ¿En dónde se ve eso? Por ejemplo, no sé, cuando son salones de esos de recepción que traen muchas luces, hay veces lo que hacen es que se utilizan simultáneos porque lo que hace usted es prender o apagar 5, 6, 7, hasta 10 puntos de luz con un solo interruptor, un solo comando. Pero como el área es tan grande, pues deja usted dos interruptores y los dos le sirven para prender, o tres interruptores y los tres le sirven para prender y apagar 5 o 6 luces al mismo tiempo. Pues en un local comercial es absurdo uno por cada punto de luz colocar independiente, porque generalmente no sé si han visto, se han hecho el ejercicio de ir al Justo y Bueno, Coratiendas, pues todos esos, o a veces a esos pequeños almacenes que quedan cerca de la casa, que usted ve ahí arriba hay muchas, ¿cómo le llama eso? Fluorescentes, lámparas fluorescentes, y usted ve y dice, uy, y ahí hay como usted cuenta 10, 12, 15, 20, y a veces se activan con un solo mando, o dos o tres, y se van por segmentos del almacén. Entonces, digamos que eso toca tenerlo claro. Uno nunca sabe, pues puede aprender domiciliaria, pero eso también se puede ir para comercial. Imagínense ustedes cómo sería el que instala el sistema eléctrico de un centro comercial. Y ya lo otro muy específico sería eh, industrial. En industrial ya sí vienen otras cosas mucho más complicadas, cómo se conecta un motor trifásico, cómo se conecta una máquina, porque allá hay centros de mando, entonces ya usted puede paradas de emergencia para las máquinas, para inyectoras de plástico,
si es donde hay taladros, o donde hay tornos, donde hay fresadoras, todo eso tiene que venir con una seguridad eléctrica muy fuerte. Los cables son especializados, son para mucha corriente. Eso tienen que haber unos tableros cada ciertos pasos para control de máquinas. Digamos que eso es más complejo toda la teoría. Pues hasta ahí iría por la sesión de hoy. No sé si ustedes tengan entonces alguna pregunta hasta el momento, duda, inquietud, queja, reclamo. Nada, pues yo sí. Dime. Profe, ¿y esta clase la va a mandar por el grupo? Yo la subo al canal, me toca primero mirar si quedó. Yo tengo aquí el software y el software pues tiene para lo de grabar.